Un cariñoso saludo para todos. Espero que se encuentren bien y que estén dispuestos a escuchar un tema más de los tantos que compartimos desde este libro sagrado, la Biblia, donde encontramos muchas enseñanzas y que nos hacen muy bien estudiarlas, compartirlas y también, ¿por qué no vivirlas? Que es lo más importante. Porque podemos acumular mucho conocimiento, pero si no ponemos en práctica todo lo que conocemos, me pregunto qué beneficio puede resultar estudiar este hermoso libro. Así que espero que ustedes, con la ayuda de Dios, estén poniendo en práctica todas las enseñanzas tan esperanzadoras, tan lindas que encontramos en la palabra de Dios. Bienvenida, Deida, y gracias por tus saludos. Y de a poquito iremos saludando a los que se van a ir conectando. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos estudiado hace varias semanas, pero lo vamos a repasar un poco y vamos a añadir algunas otras enseñanzas que no fueron mencionadas en el estudio anterior. Por eso es que hoy vamos a extendernos un poco más en otros aspectos de este tema que lleva por título Audiencia con el Infinito. Y creo que ustedes podrán tener ya una idea de qué vamos a hablar. La audiencia con el infinito es el gran privilegio que tenemos los cristianos y también los no cristianos de poder hablar con Dios. Porque aún los incrédulos en momentos difíciles hablan con Dios, buscan a Dios, claman por Dios. Así que todos, eh, aún los ateos, alguna vez sale de sus labios algunas palabras dirigidas a Dios, especialmente cuando están atravesando por problemas difíciles. Es que es muy difícil um, no aceptar la existencia de un Dios de amor, y por eso que todo ser humano, todo ser que respira, alguna vez le habla a Dios, de una forma u otra, pero le habla, porque es un deseo que Dios puso en todo ser humano. Así que vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la oración y el rezo? Esto lo expuse vez pasada, pero a manera de repaso. El rezo, como lo conocemos, viene de recitar, ¿no? De decir algo que ya está escrito, elaborado, como el Padre Nuestro. O también es decir algo en conjunto con otras personas, eso es el rezo. En cambio, la oración es hablarle a Dios, orar es hablar, ¿no? Es un sinónimo de hablar. Orar es, como dijo una escritora cristiana, Elena de White, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Eso es orar, ¿no? Ya vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la oración precisamente, a diferencia de lo que es el rezo, que suele ser algo ya recitado. En Mateo 6, 9, allí se registra más adelante, del versículo 9, el ejemplo de la oración modelo que Jesús nos dejó, que es el Padre Nuestro, que vez pasada lo analizamos, por eso no lo vamos a repetir ahora, cuando vimos cada parte del Padre Nuestro y lo que en realidad Jesús quería enseñarnos a través de esa oración modelo. No precisamente que fuese algo repetitivo, ni tomarlo como una especie de castigo para decirlo muchas veces, sino como un ejemplo a seguir. Porque precisamente antes de enseñar el Padre Nuestro, Jesús había dicho, no usen vanas repeticiones, como los incrédulos que creen que por sus palabreríos serán oídos. O sea, si él mismo dijo antes de que no hay que usar vanas repeticiones, por lo tanto el Padre Nuestro no debe ser tomado como una oración repetitiva. Sí es bueno decirlo al Padre Nuestro, pero no usarlo como
como algo que se repite y se repite y se repite, porque no es eso lo que Jesús nos quiso enseñar con el Padre Nuestro. Pues repito lo que él había dicho antes: no usen repeticiones, sino más bien tomar esa oración como un modelo de qué manera debemos nosotros orar, o sea, qué cosas van primero, qué cosas van después, qué decir, qué no decir dentro de lo que es la enseñanza del Padre Nuestro, ¿no? Bueno, esto es para que nos acostumbremos a evitar cometer errores en nuestras oraciones. De paso, hay gente que, por ignorancia obviamente, dice, bueno, como hice algo malo, me pidieron que rece 10 Padre Nuestro, ¿no? Y pues no es esa la intención. Jesús no dejó esa oración para que fuese un castigo. Si te has portado mal, pues qué mejor que arrepentirte y decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Y no estar repitiendo como una manera de calmar la ira de Dios. Pues son costumbres que se han ido transmitiendo y que no están registradas en la Biblia, eh, pero se ha enseñado por mucho tiempo de esa manera, y creo que la oración es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, dijimos que la oración es el acto entonces de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Si estás con un amigo, difícilmente le repita las cosas y le repite y le repite las cosas, sino que vas a hablar abiertamente de diferentes temas, y pues no vas a estar usando frases repetitivas, ¿queda claro? Sino que le vas a hablar con naturalidad, expresándote de una forma amistosa, cariñosa. De la misma manera tenemos que hablar con Dios, ¿sí? Algunos se preocupan porque dicen, bueno, yo no sé orar, no sé cómo me voy a dirigir a Dios. Bueno, algo que mencioné vez pasada, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:26, San Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice él, ¿no? O sea, el Espíritu Santo de alguna manera es el traductor de lo que nosotros le decimos a Dios. Imagínense nuestro idioma, por más bueno que sea, por más lindo o atractivo, para Dios es algo que desagradable, porque el idioma nuestro proviene de la imperfección. Somos pecadores, por lo tanto no podemos componer un idioma celestial como el que Dios tiene, ¿no es cierto? Y que algún día ojalá todos podamos tener la oportunidad de conocer ese idioma celestial en el cielo. No va a haber todos los idiomas que existen hoy en la tierra. Eso fue como resultado de aquella historia de la Torre de Babel, que ustedes recordarán, cuando Dios tuvo que confundir las lenguas para que la gente se separara en grupos, porque si no, todos amontonados allí cada vez se convertía en algo muy feo. El pecado, cuanto más acumulado está, más daño hace. Por eso las grandes ciudades es donde hay mayor delincuencia y mayor cantidad de conflictos, porque cuanto más gente hay amontonada, pues obviamente más pecado hay. Y entonces con la Torre de Babel, bueno, pasó eso, que Dios tuvo que confundir las lenguas para que la gente se separara. Y entonces los idiomas obviamente provienen de una mente imperfecta, y nuestras palabras no pueden llegar así como salen de nuestra boca a los oídos de Dios. Por lo tanto, no te tienes que preocupar por la forma que tienes de hablar si no has tenido suficiente estudio o de por sí no te expresas bien, porque el Espíritu Santo se encarga de llevarle a Dios la mejor, eh, ¿cómo podríamos decir? La mejor frase, la mejor forma de decir las cosas en el idioma de Dios, para que pueda llegar a los oídos de Él como si fuese algo agradable a Él, ¿no? Así que nunca digas, yo no sé cómo orar porque no tengo buena dicción. Eso no te preocupes para nada, porque Dios jamás escucha las palabras tal como salen de nuestra boca, ¿sí? Bueno,
Ahora, nos preguntamos, ¿es la oración o la audiencia con el infinito, ¿no? Una práctica solamente para los religiosos, por así decir? Eh, en realidad es una práctica de todo ser humano, ¿no? Eh, a veces creemos que solamente hay que orar cuando uno va a la iglesia y después olvídate. No, San Pablo dijo, oren sin cesar, diciendo, tú tienes que mantener comunión con Dios en cualquier momento del día, no solamente cuando estás arrodillado eh, o parado, o estás en grupo, o estás en la iglesia. Puedes estar trabajando, puedes estar viajando, puedes estar practicando deporte, lo que sea, y ahí puedes conectarte con Dios. Dios te va a escuchar siempre. No necesita Él que vayas a un lugar especial para orar. Claro que es importante hacerlo cuando vamos a la iglesia, porque vamos a adorar a Dios. Pero si eh, tienes que esperar a ir a la iglesia para orar, pues estás mal. ¿Por qué? Porque los amigos se comunican en cualquier momento del día, ¿no? Y Dios como nuestro amigo, Jesús como nuestro amigo inseparable, allí está para escucharnos, atendernos. Él nunca está demasiado ocupado como para no atender todas nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, está presente en todas partes. Yo puedo estar orando aquí y un amigo allá en la China orando, y Dios va a escuchar al amigo allá del otro lado del planeta como me está escuchando a mí. Esa es una de las grandes verdades del poder de Dios, ¿no? Él puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, la omnipresencia de Dios. Algo que ningún ser humano tiene. A ver si me van entendiendo. Porque por ahí se enseña que, bueno, podemos orar al Padre, pero por medio de otros seres. No, porque un ser humano no tiene el poder de la omnipresencia, por más santo, por más bueno que haya sido, ¿no? No hay ningún otro puente que una al Padre con el ser humano que no sea Cristo. 1 Timoteo 2:5 allí dice, tenemos un solo mediador, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, un solo mediador. San Juan 14:6, allí dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Excluye a cualquier otro mediador, no puede haber otro puente que no sea Cristo. 1 Juan 2:1, allí San Juan dice, si alguna cosa, o dice así, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si hubieran pecado, tenemos un abogado, otra vez la Biblia nos manda a Cristo, que es el abogado, para que Él nos perdone. Entonces, nunca en la Biblia se manda a eh, orar a otro ser que no sea al Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente porque el único que tiene la omnipresencia y es todopoderoso y es omnisapiente e inmortal es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún otro ser humano puede tener esa cualidad de poder estar presente en todas partes al mismo tiempo, porque solo le pertenece la omnipresencia a la divinidad. ¿Queda claro? Bueno, tampoco la oración es un rito, ¿no? Se le llama a veces rito, como una práctica ritual. No, volvemos otra vez a lo que es el diálogo entre una persona y otra, como amigos o familiares, ¿no? Es simplemente una comunicación en las buenas y en las malas. Con Dios no solamente tenemos que hablar o recurrir a Él cuando las cosas van mal, porque esa es la tendencia humana. Cuando pasa algo duro, algo malo, entonces allí vamos, ¿no? A buscar a Dios en la iglesia o donde sea, pero vamos desesperados. Pero en las buenas también hay que orar, porque tenemos que dar gracias a Dios por tantas cosas que nos da. Y además, porque la oración es hablarle a Dios de todas las cosas que nosotros vivimos. Por lo tanto, no es bueno tener que esperar a orar cuando las cosas van mal. Claro, peor es no hacerlo, pero a Dios le agrada que mantengamos una comunión con Él diariamente, sin esperar a que las cosas se pongan mal para recurrir a Él. Bueno, vamos a ver otros aspectos. Quiero leerles una cita muy bonita que escribió también esta escritora cristiana, Elena White, sobre la oración. Y ella dijo lo siguiente: ninguna relación humana
es maltratada en forma tal que Dios no pueda traer reconciliación y entendimiento. Ningún hábito está tan arraigado que no se pueda vencer. Ninguna mente es tan torpe que no pueda llegar a ser brillante. Cualquier cosa que necesitamos, si confiamos en Dios, Él la dará conforme a su voluntad. Si algo nos está causando preocupación o ansiedad, dejemos de pensar pensar en las dificultades y pensemos más bien en el poder de Dios y en su permanente disposición a ayudarnos a salir adelante. Qué linda reflexión, ¿no? Ningún hábito está tan arraigado que no se pueda vencer y ninguna mente es tan torpe que no pueda llegar a ser brillante. Así que la oración hace posible que todos los obstáculos que pueda haber en nuestra vida sean quitados, ¿no? Nadie puede decir que no puede ser lo que quiere ser si tiene como práctica la oración, la comunicación con Dios. Él puede convertirnos en las personas que deseamos ser. Hay tres cosas que pasan al orar. Y quiero saludar a Wilmer, mi colega, a Nora, con Daniel, que siempre están allí. Buenas noches para ustedes, porque están del otro lado del planeta. A María Rivera, la esposa de mi amigo Ramón, esperando que le den los resultados a Ramón. Voy a ver si luego hablo con él, lo llamo. Bueno, mi amigo Patricio, él dice, Dios bendiga este hermoso grupo. Gracias por tu deseo, Patricio. Así que bienvenidos y quedamos allí en tres cosas que pasan al orar. Tres cosas. Dios puede responder que sí a una oración, ya sea por sanidad, por algún otro problema que estamos teniendo. Dios puede responder que sí. Pero también Dios puede decir que no. Y es cuando muchos dicen, Dios no respondió a mi oración, parece que no me escuchó. Sí, Dios te escucha. Si oras con sinceridad, con honestidad y con fe, pues Dios te escucha. Lo que pasa es que Dios también sabe decir que no. Y otras veces, y esta es la tercera cosa, es cuando Dios dice, espera un poco. Y entonces lo que no se cumple mañana, pasado, quizás se cumpla dentro de 2 semanas, o un mes, o un año, o 2, o 3, no sé. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él puede ver el futuro, nosotros no. Y nosotros a veces pensamos que lo que estamos pidiendo se tiene que cumplir. No hay manera de pensar que Dios no pueda responder a esa oración afirmativamente. Pero nosotros miramos el presente, miramos el hoy. No podemos ver ni siquiera una hora, ni un minuto después de ahora, ¿no? Pero Dios ve el futuro. Y por lo tanto, como Él ve el futuro, sabe si es conveniente responder afirmativamente a lo que yo estoy pidiendo o no. En el cielo, alguien dijo, va a haber muchas sorpresas, en el sentido de que aquellas oraciones que nunca fueron contestadas, como nosotros esperábamos, Dios nos explicará y nos dirá, esta es la razón. Y nosotros le diremos, gracias Señor porque no me respondiste como yo quería. Y quizá Jesús podrá decirnos también ahí, mira, si yo te hubiera respondido de esa manera, no hubiera sido feliz. Las cosas hubieran sido peor, porque Él conoce bien el futuro y sabe por qué a veces es bueno responder que no, sabe por qué a veces hacernos esperar, como el rey David en el Salmo 40, allí dice, pacientemente esperé en el Señor, ¿no? Él estaba atravesando un momento muy duro en su vida, y dice, pacientemente esperé, cuánto tiempo esperó no sabemos, pero lo cierto es que después dice, Dios me hizo sacar del barro, del lodo cenagoso, dice, no puso mis pies sobre piedra, dice, sobre peña, verán esto muchos y creerán, ¿no? Entonces, a veces necesitamos cultivar esa paciencia que no tenemos, ¿no? Para esperar en Dios y que Él cumpla con su voluntad y no la nuestra. Entonces, ya hemos visto estas tres cosas. En 1 Juan 5:14, de paso, allí dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir,
no oye si nosotros lo obligamos a Dios. Yo por ahí he escuchado algunas oraciones donde se suplica a Dios, ¿no? Que sane, que toque, que haga esto, que lo otro, que lo otro. Y como si fuera un ser humano mandándolo. No, hay que orar que se haga de acuerdo a tu voluntad. Si yo quiero un milagro, siempre voy a orar, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo he escuchado oraciones por milagros donde nunca se usa esa frase que Dios dice a través de San Juan. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, si yo no estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, entonces Dios obviamente no me va a oír. Y para colmo, a veces se dice que si el milagro no se produjo, no se hizo esto, no se cumplió con aquello, entonces la persona no tiene fe. Cuidado, no es así. Tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. No somos quienes nosotros para mandonear a Dios, no. Dios tiene que ser tratado con reverencia, con respeto y siempre decir, Señor, que sea tu voluntad. Así Jesús oró cuando estaba en el Getsemaní, cuando él dijo, como humano que era en ese momento, si es posible, Padre, pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, ¿no? Pero él terminó diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Claro, Jesús no quería ir a la cruz, pero el Padre sí necesitaba que Él muriera por nosotros. Por eso Jesús se entregó y dijo, Señor, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Qué ejemplo que tenemos ahí, ¿no? Así que recordemos esto que es sumamente importante. ¿Qué cosas pueden impedir que Dios no conteste a nuestras oraciones o que no las escuche? Bueno, vamos a analizar 5 cosas. En Mateo 6, 14, 15, después que Jesús enseñó el Padre Nuestro, vieron que en una parte del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros, eh, o a quienes nos ofenden, ¿no? Y a veces, por tanto repetir, sin tomar sentido de lo que se está diciendo, mucha gente le está mintiendo a Dios. ¿Por qué? Porque están diciendo eso, pero en el fondo están guardando rencor o no han perdonado a quienes los han ofendido. Y luego, por eso Jesús se extiende un poquito después del Padre Nuestro y dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará a ustedes. O sea, si nosotros no somos capaces de perdonar, pues no esperemos el perdón de Dios. Por lo tanto, el primer obstáculo para que Dios no oiga una oración es cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar al prójimo. Recuerden aquella frase memorable de Jesús cuando estaba en la cruz. Una de las 7 frases que él dijo allí fue cuando estaba rodeado de los verdugos que se burlaban de él. Él los miró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros debiéramos tener esa misma disposición ante el prójimo que nos ha ofendido. Decirle lo mismo, Padre, perdona a Juancito, perdona a María, perdona a quien sea, porque no sabe lo que hace. Perdónalo por esa ofensa. Y yo también estoy dispuesto a ofrecerle el perdón, porque si alguien te ofendió, alguien hizo un daño a tu vida, es porque Dios no está en su corazón. Y entonces uno tiene que aprender a odiar y rechazar el mal, el pecado que hay en el prójimo, pero no al pecador. Por eso no puede existir en la mente humana la idea de un tormento eterno, del cual hemos hablado ya bastante vez pasada. ¿Por qué? Porque el tormento eterno nos enseña de que Dios odia al pecador y no al pecado. Lo mejor que puede hacer Dios con una persona que no se arrepintió y no quiso saber nada de él es hacer que deje de ser para siempre, como dice Abdías 16, serán como si nunca hubieran sido los malvados, ¿no? Eso es el amor por el pecador y es a su vez el odio por el pecado que hizo que el pecador se perdiera para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a odiar el pecado y no al pecador, ¿sí? Eso es lo que nos va a facilitar ofrecer el perdón, lo cual nos va a ayudar a dormir en paz, a vivir tranquilos y a estar en paz con Dios, con el prójimo y con Dios. No se puede estar en paz con Dios si no estamos en paz con el prójimo. En eso Dios es muy claro en su palabra. Bueno, en Isaías 43, 25 dice allí
que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Es decir, cuando nosotros le hemos confesado nuestras faltas, Él olvida, dice también en otra parte del profeta Isaías, Él olvida lo que hemos hecho, es decir, no le presta más atención a eso. En Miqueas 7:19 dice que Dios arrojará en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Esa misma disposición es la que tienen que tener los seres humanos ante las ofensas de los demás. No estar pensando siempre en el mal que me hizo, porque a veces incluso perdonamos, pero solo de la boca para afuera, por dentro seguimos guardando rencor. Dios no hace eso, aquí lo vemos clarito. Él sepulta en lo profundo del mar nuestros pecados, Él se olvida de nuestros pecados. El ser humano debe imitar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, el deseo de perdonar como Él nos perdona, entonces el prójimo queda en paz con nosotros y nosotros en paz con el prójimo. Bueno, así que esta es la primera razón por la cual Dios a veces no puede responder a una oración, y es porque no estamos en paz con el prójimo. En segundo lugar, lo mencioné recién, Mateo 6, 7 y 8, Jesús, antes de enseñar el Padre Nuestro, dice: no debemos usar vanas repeticiones, como los incrédulos que piensan que por sus palabras o su palabrerío, dice la Biblia, serán oídos. Es decir, no tenemos que estar repitiendo y repitiendo, como esas oraciones que ustedes habrán escuchado alguna vez allí, en algunos lugares donde se ora por sanidad y se repite, sana, 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 desciende, desciende, espíritu, toca, toca, toca. Eso son vanas repeticiones. Como que si Dios no entiende. Una sola vez que le digamos las cosas es suficiente. Y decirle, vuelvo a repetir, Señor, que se haga tu voluntad. Sin gritarle, sin entrar en ningún tipo de éxtasis, porque Dios no le agrada ese tipo de oraciones. Tú cuando hablas con tu amigo no le gritas, ¿no es cierto? Bueno, a menos que estés enojado, ¿no? Pero con tu amigo mantienes una conversación amena, ¿no es cierto? Y pues así debe ser con Dios, ¿no? No como si fuese alguien desconocido, allá lejano, ¿quién tenemos que gritarle? Bueno, entonces, la tercera razón por la cual Dios no va a escuchar una oración es cuando no estamos dispuestos a obedecer su santa ley. Miren, Proverbios 28:9, allí el rey Salomón dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, aún sus oraciones son detestables. Proverbios 28:9. Y en Juan 9:31 dice allí Jesús: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y quiero aclarar esto porque alguno dirá: uy, bueno, pero ¿quiénes no cometen alguna falta? Sí, es cierto, todos cometemos errores, pero no por eso Dios va a dejar de escucharnos. El tema es con qué actitud vamos a Dios en la oración. Cuando Salomón dice: el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones son detestables, es cuando, aunque conocemos la ley de Dios, no nos importa, la seguimos transgrediendo, sin importarnos lo que le causa en el corazón de Dios ese tipo de transgresiones. Entonces, esa es la actitud que lleva a que una persona, por más que ore, Dios no lo va a escuchar. Ahora, si tú te arrepientes, sientes el dolor de haber pecado y vas a Dios, Él te va a perdonar y te va a escuchar, ¿sí? Por eso Jesús dijo: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, si tú eres un pecador, pero eres temeroso de Dios y recurres a la oración pidiendo perdón por lo que has hecho y fuerza para serle fiel, entonces a ese oye, ¿sí? ¿Queda claro? Es como dice Santiago 4:17, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sabe. Por eso cuando nos confrontamos con la verdad de la palabra de Dios, somos responsables por esa palabra. Si yo sé ahora lo que tengo que hacer para salvarme, pues yo soy responsable ante Dios de hacerlo. Ahora sí, tiro todo esto a un costado, ¿no? Y me olvido y digo: no, no quiero ningún compromiso con lo que está escrito. Yo así como vivo está bien y quiero justificarme. Entonces ahí ya entro en un problema. Ahí Dios dice: mira, si yo no te voy a escuchar porque no eres temeroso de mí, escuchas mi palabra, aprendes mi palabra, pero no quieres ponerla en práctica, pues ¿cómo te voy a escuchar?
Por eso es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría y fuerza para poner en práctica lo que Él nos enseña, que es para nuestro bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a otro punto, el cuarta razón por la cual Dios no puede oír y responder a una oración. Está en Santiago capítulo 4, versos 3 y 4. Dice allí el profeta Santiago: ustedes piden y no reciben, porque quieren para gastar en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. A ver. Entonces, aquí Santiago dice, ustedes no reciben porque piden mal. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que muchos oran pidiendo por cosas que Dios no aprueba. Por ejemplo, si tú vas a jugar a la lotería y dices, voy a pedirle a Dios que me ayude a ganarme la grande, ¿no? No, eso está mal. El único medio para obtener el dinero está en el Génesis, amigo. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Con el sudor de vuestra frente ganarán el pan. Esa es la única forma de obtener el dinero honestamente, trabajando. No hay ningún otro medio que Dios apruebe. Por lo tanto, el azar está prohibido en la Biblia. Es decir, está recomendado como algo malo. Tú quieres practicarlo, es asunto tuyo. Pero Dios dice, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso produce pues un mal hábito. Hay gente que se ha envenenado con ese hábito y ha perdido todo lo que tenía. En los casinos, por ejemplo, ¿cuánta gente se ha quedado en la calle? Hasta muchos se han quitado la vida porque perdieron todo. ¿Por qué? Porque se enfermaron con esa peste que se llama azar, ¿no? Desgraciadamente ha causado muchos conflictos financieros en las familias. Y otros se han enriquecido, pero no les ha durado mucho la riqueza. A expensas de no trabajar, sino de buscar suerte. Bueno, por lo tanto, Dios nunca va a aprobar ese tipo de oraciones. Y cuando dice aquí a Santiago, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Se está refiriendo a las cosas malas del mundo, ¿no? Porque tenemos que ser amigos del mundo, porque pues Jesús murió por todos. Pero cuando aquí Santiago está hablando de ser amigos del mundo, que nos convierten en enemigos de Dios, se está refiriendo a los malos caminos del mundo, a las malas prácticas del mundo, a las cosas que hace la gente alejada de Dios. Aquellos que participan de esas prácticas, pues se convierten en enemigos de Dios. Muy bien, vamos al quinto punto. Otra razón por la cual una oración puede no ser respondida. Cuando oramos sin algo tan chiquitito que se llama fe. Hebreos 1:6, allí San Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si vas a orar, tienes que tener fe de que Dios va a cumplir. Ya sabes, hay tres formas, que te va a decir que sí, que te va a decir que no, o te va a decir espera un poco, o no aún, ¿no? Entonces, tienes que tener fe. Pero si oras y crees que tu oración llega hasta el techo, pues eso no agrada a Dios. Allí dice San Pablo eso, el que se acerca a Dios, luego dice, tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Así que la fe es fundamental. Si oras sin fe, entonces esa oración difícilmente sea aprobada por Dios. Bueno, hemos analizado estos 5 puntos y espero que nos ayuden a entender la importancia que tiene de poner en práctica estos consejos bíblicos para que nuestras oraciones sean realmente de bendición y sean respondidas conforme a la voluntad de Dios. No hay que confundir, cuidado con esto, la fe con la presunción. Algo de eso también mencioné vez pasada. La presunción es una arrogancia. Por ejemplo, tú vas en la ruta y dice máximo 80 kilómetros. Hablando en kilómetros, aquí son millas. Bueno, y tú dices, no, yo tengo mi ángel que me cuida, así que voy a ir a 120 o 130. Además, oré para que Dios me acompañara, por lo tanto, nada me va a pasar. Eso es presunción. Estoy violando una ley de tránsito, estoy violando el sentido común que Dios ha puesto en mi cabeza, y por lo tanto, si me pasa un accidente, no es la culpa de Dios,
sino ni de que yo haya tenido falta de fe, sino de que yo he caído en la presunción. He hecho algo que Dios no puede aprobar. Y hay gente que justifica sus pecados, diciendo, no, pero si Dios me mandó por acá, yo tengo que ir por aquí. Y de repente no debe ir por ahí. Cuidado, porque a veces forzamos a Dios a que Él apruebe ciertas cosas que definitivamente no aprueba. Por ejemplo, y esto, vuelvo a repetir, es bueno tomarlo como práctica cuando vamos a comer, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, para otros quizá sea algo que no lo estaban haciendo. Cuando ustedes se sientan alrededor de la mesa, qué mejor que darle gracias a Dios por el alimento que tenemos, porque hay muchas mesas que están vacías. Entonces, la gratitud es muy importante. Sí, miren, una vez se hizo un concurso, y el concurso era, ¿cuál es el pecado más grande que existe en el mundo? ¿Cuál es el pecado? Y había un premio para la respuesta correcta, obviamente. Y bueno, unos dijeron el homicidio, el otro dijo no, la hechicería, no, el otro dijo es la mentira, el otro dijo el orgullo, el otro, bueno, hubo muchas respuestas. Pero ¿saben quién es el que ganó el concurso? Aquella persona que dijo, el peor pecado es la ingratitud. Y cuando uno se pone a pensar, amigos, fíjense si no tenía razón aquella persona. Claro, ganó el premio, ¿no? Porque resultó ser el peor pecado. El ser humano, por naturaleza, es ingrato. ¿Cuántas veces no agradecemos a nuestro prójimo por algo que nos da o por la ayuda que nos ha brindado? Y con Dios, ¿cuántas veces le agradecemos? Cuando vamos a comer, ¿le agradecemos a Dios antes de comer por ese alimento que Él nos ha provisto? Muchos no lo hacen. Eso es ingratitud. Y es sencillo. Algunos dicen, ¿cómo hago? Miren, simplemente inclinar el rostro y decir, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Sencillito. Así. Y entonces Dios se pone contento. Porque dice, qué bueno. Esta familia, este matrimonio, estos hijos míos, me agradecen cada vez que van a comer. Porque ellos saben que yo soy su sustentador, el que no les deja faltar nada. Entonces la gratitud es algo bonito. Y si voy a pedir, y aquí vamos al punto, que Dios bendiga algo que Él dice en su palabra que no se debe comer porque es inmundo o impuro, ¿se acuerdan? Ya estudiamos este tema. Bueno, eso también es presunción, querer que Dios bendiga algo que Él prohíbe. Si hay un lindo cerdito ahí con una manzanita en la boca, bien adobadito, bien bonito, ¿no es cierto?, en el centro de la mesa, y decimos, total, Dios lo bendice, no importa que sea impuro, con la oración ya queda limpio el cerdito. No, 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 porque San Pablo dice que por la palabra también de Dios es santificado lo que comemos, ¿no? Entonces, tenemos que orar y decir, Señor, mira, voy a comer algo que tú apruebas y por lo tanto te voy a agradecer por eso, pero no puedo pedir tu bendición por algo que tú no apruebas, ¿no? Por lo tanto, toda gratitud debe ser hecha por cosas que Él realmente nos permite consumir si se trata de agradecer por la comida, no aquello que Dios te ha dicho que es malo para nuestro cuerpo. No puede haber sanidad tampoco en una oración si estás tratando mal a tu cuerpo. Hay gente que por ser intemperante, por no cuidarse, por tener un mal hábito, está enfermo y va a un lugar donde se hacen oraciones de sanidad. Ahora, ¿puede Dios dar sanidad a una persona que no está dispuesta a cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Claro que no. Gálatas 6:7, allí San Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, si sembraste mal porque cuidaste mal tu cuerpo, le metiste lo que se te dio la gana, tomaste lo que se te dio la gana y te enfermas, no vayas a pedirle a Dios sanidad. Más bien dile, Señor, perdóname por la forma en que he tratado mi cuerpo. Ayúdame a cuidarme, ayúdame a abstenerme de aquello que es dañino. Entonces ahí Dios te va a dar la fuerza, claro, para que cambies tus hábitos. Pero si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Así que tengamos cuidado con pedir por algo que Dios definitivamente no va a responder, a menos que estemos dispuestos a hacer un cambio en nuestra vida. ¿Qué pasa con
aquellas cosas que no podemos entender y que uno podría decir, bueno, pero es que de acuerdo a mi manera de pensar, Dios tendría que responder que sí a lo que yo pido. Bueno, en Juan 13:7, Jesús allí le dice a los discípulos, lo que ahora no entienden, lo entenderán después. Hay muchas cosas que son un misterio y que solo Dios sabe por qué no responder a una oración. Por ejemplo, ¿cuántas veces oramos por un enfermo para que no vaya al descanso, para que no muera? Y hasta hacemos lo que la Biblia dice, el ungimiento. Me ha tocado hacer ungimientos a muchos enfermos. Y he visto milagros, he visto sanidades gracias al ungimiento, porque la persona ha hecho una preparación previa, primero. Eh, su relación con Dios tiene que estar bien, ¿no? Tiene que haberse arrepentido de sus pecados, no es simplemente ungir por ungir, tiene que haber una preparación anticipada de esa persona. Y luego, entonces, ah, con un grupo de personas se ora por sanidad y se hace el ungimiento con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero no siempre los ungimientos han terminado en milagro. Pero el mayor milagro que Dios ha hecho en esa persona que luego falleció es haberla eh, tenido en paz, haber arreglado esa persona con Dios, sus cuentas y haber muerto en paz. ¿Por qué? Es más importante eso que haber vivido. Bueno, porque Dios sabe ahora que esa persona, cuando Jesús venga, va a ser resucitada y tendrá la eternidad. Dios mira la historia de nuestra vida de una manera muy diferente. Nosotros estamos muy apegados al tiempo y creemos que si perdemos un ser querido aquí, nunca más lo vemos. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Dios mira la eternidad. Quizás si sanaba a esa persona, a lo mejor esa persona se alejaba de él. Viviría quizás 10, 20, 30 años más, pero moriría en pecado y se perdería la eternidad. Por lo tanto, Dios a veces ve que es más beneficioso que esa persona ya en paz con él muera con sus cuentas arregladas y tenga la seguridad de ser levantada en el día de la resurrección. Cosas que uno tiene que pensar, ¿no? ¿Por qué razón Dios a veces no responde a un pedido por la vida de la persona? A veces sí ha habido milagros, Dios le ha dado la vida, otras veces, por misterios que no entendemos ahora, Dios ha permitido que esa persona vaya al descanso. Recuerdo el caso de un testimonio. Una mamá tuvo su única niña, agradeció a Dios porque ella no podía tener una criatura y le pidió tanto a Dios, le pidió tanto, que incluso una vez ella le dijo, mira Dios, si tú no permites que yo sea mamá, no voy a creer más en ti. Dios podría haber dicho, bueno, ese es problema tuyo. Pero Dios en su amor, en su misericordia y su milagro, esta señora tuvo una niña. Y entonces la mamá le agradeció y dijo, gracias Señor, yo sabía que no me ibas a fallar. Esa niña creció y cuando llegó a la adolescencia, desgraciadamente, las atracciones del mundo la absorbieron y terminó siendo una mujer drogadicta y una mujer de la vida. ¿Saben esa mamá cómo sufría, no? Y ella le dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me embaracé? ¿Por qué te pedí que yo me quedara embarazada? Mira ahora este tormento que tengo. Dios podría haber bajado y haberle dicho, tú me insististe, hasta me amenazaste en no creer en mí. Yo te di lo que querías. Yo sabía el futuro de esa hija tuya. ¿Qué podemos hacer ahora? Aquella mujer arrepentida dijo, Señor, perdóname, porque yo no debía haberte rogado que tuviese un niño o una niña. Porque esa mujer, ya grande, esa hija, llegó a ser algo horrible para la vida de aquella mujer hasta el día que esa hija pues se perdió en el mundo y murió en pecado. No sé, es uno de los tantos ejemplos que uno puede utilizar para explicar por qué razón a veces Dios prohíbe ciertas cosas que son de bendición, pero que en el fondo quizá puedan ser de maldición más adelante. Deuteronomio 29:29, allí dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las no reveladas le pertenecen a Dios. Así que
Si hay algo que tú no entiendes, por qué una oración no es respondida como tú esperas, deja que Dios se encargue de explicarte ese misterio en el reino de los cielos. Por ahora no nos corresponde a nosotros entrar a especular, porque solamente las cosas reveladas son para nosotros. Hay otra cita muy linda que dice: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Qué sabiduría que hay en esta cita, ¿no? Repito, Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio, cosa que no podemos ver. En Salmo 37:7 dice el salmista: guarda silencio ante el Señor. Y en el 5:8 del Salmo dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. A veces hay que guardar silencio y decir: bueno, Señor, si no respondes a lo que yo te pido, tú sabes lo que haces. Como Job, aquel hombre que sufrió tanto por esa tremenda enfermedad que le vino, un hombre admirado por lo que era, perdió los hijos, perdió el ganado, perdió todo, se enfermó gravemente. La mujer le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios? Y Job podría haber hecho lo que su mujer le dijo, pero él dijo: no, no, no. Dios dio, Dios quitó. Sea alabado el nombre de Dios. Qué tremenda fe que tuvo aquel hombre. Un hombre que no se puso a discutir con Dios, a decirle: hey, Señor, ¿por qué me llevaste a mis 10 hijos? ¿Por qué perdí todo el ganado? ¿Por qué perdí mi casa? Porque se le quemó la casa. Así como estaba, y él enfermo, lleno de ronchas en su cuerpo, de úlceras, él así, allí dijo a Dios en oración: Dios dio, Dios quitó. Bueno, le dijo a su mujer, ¿no? Sea alabado el nombre de Dios. A veces tenemos que aprender de esas personas, amigos, ¿no? A aceptar las cosas como Dios las manda. Claro, después recuperó todo lo que perdió, ¿no? Y llegó a tener mucho más de lo que tenía, incluso recuperó los hijos que perdió. La historia de Job es apasionante. Antiguo Testamento, allí está esa historia. Santiago, bueno, 4 ya lo hemos leído. Allí nos habla de la importancia de orar por cosas que a Dios le agradan. ¿Y qué pasa cuando no tienes deseos de orar? Más de una vez te puede haber pasado y habrás dicho: bueno, no tengo ganas de orar, estoy cansado, trabajé todo el día, me voy a dormir, sin orar. ¿Saben que es bueno empezar el día con oración? Haciendo lo que corresponde, darle gracias a Dios, ser agradecidos. Recuerden que la ingratitud es el peor pecado. Agradecer. Alguien me dijo una vez: yo nunca salgo a hacer mis actividades diarias si no le doy gracias a Dios primero y le pido su bendición por todo lo que haga en ese día. Todos los cristianos deben hacer eso. Lo primero que hacen después de despertarse: Señor, gracias por esta noche que me diste de descanso. Gracias por la vida, por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia. Acompáñame en este día, que todo lo que haga sea para mi bien, aun si en algo me va mal. Romanos 8:28 lo dice: aun los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aun las cosas malas. Por lo tanto, estemos dispuestos a aceptar de Dios todo lo que Él nos presente en ese día, porque todo será para bien. Y durante el día, hablarle a Dios, contarle nuestras cosas. Si tenemos alguna dificultad, no esperemos a la noche para pedirle a Dios que nos ayude a resolverla, no, en el mismo momento, ¿no? Y yo creo que si no hay deseo de orar, pasa porque nos hemos acostumbrado a hacer una lista de pedidos a Dios. Y te pido por esto, y te pido por esto, y te pido por esto. Y cuando ya no hay más nada que pedir, pues no hay más oración. Cuando en realidad la oración debe ser a conversar con Dios de los temas que se te ocurran, ¿no? Si te gusta el deporte, pues háblale de deporte a Dios. ¿Tú crees que se va a ofender? Sí, es nuestro Padre. Él entiende. Si te gusta ir a pasear a cierto lugar, cuéntale a Dios: Señor, mira, voy a tal lugar, acompáñame. Creo que es lindo lugar por la información que yo encontré, me parece que es bonito y te doy gracias porque me das el privilegio de poder ir a ese lugar. Todo eso
comentárselo a Dios. Cuando estás estudiando, puedes hablar con Dios. Por ahí se te presenta algo que no entiendes. Señor, mira, esto está difícil. Aquí este capítulo me tiene la mente enredada. Dame sabiduría para poder entenderlo porque no puedo salir de esto. Cuando vas a tener un examen, si eres estudiante, pedirle a Dios que te acompañe durante el momento en que tienes que recordar lo que has estudiado. Entonces, llega un momento que la oración deja de ser una lista de cosas para pedirle, porque Dios no es una tienda, un almacén, ¿no? Donde vamos a pedir, a buscar cosas. Dios es un amigo. Él quiere estar a tu lado y quiere que tú le compartas toda tu vida, aun las cosas que menos tú crees que son importantes para Él son importantes, son los detalles. Miren, en los evangelios dice que Dios tiene contados todos nuestros cabellos, y uno dice, ¿a quién se le puede ocurrir? Solamente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que nuestros cabellos, quizá a nadie se le ocurrió contarlo, yo no se me ocurrió hacerlo eso conmigo porque me parece ridículo. Sin embargo, Dios me ama tanto que me dice, Rubén, yo sé cuántos pelos tienes. Es detallista, porque Él valora todo lo que somos, ¿no? No cae, dice allí en los evangelios, un pajarito sin que Dios lo note. ¿Y cuántos millones y millones de pajaritos mueren en un día? En una hora. Sin embargo, Dios sabe y sufre por cada pajarito que muere, porque es un Dios detallista, un Dios que ama todo lo que ha creado. Dios tiene contadas las estrellas también, las conoce por su nombre, dice la Biblia. Y uno mira y uno dice, pero qué poderosa la memoria de Dios, porque hay millones y millones y millones y millones y billones y trillones de estrellas por todas partes en cada galaxia, y las galaxias son millones y millones. Y sin embargo, Dios conoce el nombre de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar por los detalles de nuestra vida, amigos? Dios es detallista porque Él valora todo lo que ha hecho en este mundo. Así que la oración debe ser un hablar de corazón a Dios y contarle todas nuestras cosas malas, las cosas buenas, y pedirle a Él que nos ayude a andar en sus caminos. Entonces allí vas a tener deseo de orar. Y como dijo alguien, si no tienes deseo de orar, díselo a Dios, y ya cuando se lo estás diciendo ya estás orando. Decirle, Señor, mira, ¿sabes qué? Esta noche estoy muy cansado, no tengo ganas de orar, ya estás orando. Y ahí van a empezar a surgir otras palabras que ni pensabas decírselas. Bueno, por eso alguien dijo que la oración es el aliento del alma, no podemos vivir sin ella. Muy bien, creo que hemos completado este otro estudio sobre audiencia con el infinito, y ojalá que seamos personas de oración. Cuanto más oramos, más poder tenemos, más fácil se hace vencer las tentaciones. Cuanto más oramos, más paz en el corazón tenemos. Mejor nos relacionamos con el prójimo. Aún en el medio de las dificultades, una discusión, en lugar de que tú intervengas, puedes orar para que Dios calme los ánimos. Orar por sabiduría para que lo que tú hables pueda ayudar a resolver un conflicto. Las personas de oración son personas felices y seguras, porque cuentan con la compañía permanente de Dios y de su poder. Así que, amigos, hagamos de la oración una práctica diaria, ¿sí? Y como dije vez pasada, no tengamos miedo de postrarnos ante la cama, a la noche o a la mañana. No tengamos vergüenza de hacerlo, porque nos estamos comunicando con el creador del universo. No estoy ante un ser humano, estoy ante Dios. Y si Él me ve allí y te dice, ¿qué estás haciendo? Eres un santurrón. No importa que te digan lo que te digan. Tú estás hablándole a tu Dios. Eso es lo más importante. Allí en una de las cartas de San Pablo dice él que el que se avergüenza de Dios aquí, dice que Jesús cuando vuelva se avergonzará de esa persona, ¿no? Por lo tanto, no tengamos vergüenza. En la mesa cuando vamos a hacer una oración, ¿quieres hacerla tú? No, mejor hazla tú. Bueno, yo la hago. Y entonces los hijos van aprendiendo del papá o de la mamá. La esposa va aprendiendo del esposo, el esposo va aprendiendo de la esposa. Y llega un momento que se hace un hábito empezar, digamos, una comida con una oración previa. Cuando vas a viajar, antes de arrancar el auto, allí sentaditos, vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe. Todo lo que vayas a hacer siempre es lindo entregarlo a Dios para que Él vea qué importancia que tú le das a Él
la presencia de Él en tu vida y en tu familia y en todo lo que tú haces. Bueno, vamos a dedicar algunos minutos precisamente a la oración. Oramos al comienzo, recuerden, nunca abran la Biblia sin orar antes. Mucha gente no la entiende o mucha gente la mal entiende porque no ora por sabiduría. Siempre que abrimos este libro, oramos, pedimos a Dios su bendición para que, bueno, podamos entenderla. Y si hay algún motivo que ustedes tengan de oración, pues yo quiero ver aquí si la han expresado. Vamos a repasar. Bueno, parece que no hay algún pedido especial. A Liliana, un saludo cordial también de mi parte. Saludos a tu familia. A Remo, mi querido amigo. Espero que estés bien. Bueno, veo que no hay pedidos, pero yo creo que podemos en esta tarde o en esta noche pedir a Dios que nos ayude a practicar la oración, ¿sí? El hablar con Él como a un amigo, ¿sí? Y que podamos de esa manera mantener una comunicación diaria con Él. Y cuando tengamos oportunidad, obviamente, hacerlo en grupo, a la oración, en la iglesia, donde sea, pero eso no quita que mantengamos en mente esta práctica en cualquier momento del día, estemos en casa, estemos trabajando, estemos haciendo fila, lo que sea, cualquier momento es bueno para elevar nuestras oraciones a Dios. Él las escucha, ¿sí? Pero recuerden, con fe, sin fe las oraciones pues no van a dar resultado. Bueno, vamos a orar por ustedes, por mí y por los pedidos que ustedes puedan tener en este momento en sus corazones, que Dios los conoce muy bien. Querido Señor, te agradecemos porque en esta nueva oportunidad hemos podido estudiar algo más de lo que es mantener audiencia con el infinito a través de la oración. Podemos comunicarnos con Dios, aunque Él esté tan lejos a millones de años de luz de distancia allá en el universo. Sin embargo, a su vez, Él es omnipresente, está con nosotros a nuestro lado como un amigo, como quien quiere acompañarnos en todo momento y en todo lugar, en las buenas y en las malas. Rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de mis amigos que están conectados, bendigas a sus seres amados y tomes en cuenta los pedidos que pueda haber en sus corazones. Hay problemas de salud de por medio, como mi amigo Ramón. Rogamos que le des esa sanidad que él tanto espera, si es tu voluntad. Bendigas a su esposa María. Bendice al resto de los que están aquí, Remo, Patricio, Liliana, Nora, Daniel, Deida, y tantos otros que han entrado, Señor, a todos ellos. Te ruego que tú los bendigas, los ayudes en sus diferentes necesidades y especialmente pedimos que nos protejas de este virus que se resiste a desaparecer. Rogamos que nos ayudes a cuidar nuestro cuerpo para que podamos ser inmunes a los ataques de este virus, que podamos comer sanamente, ser personas también de ejercicio, de movilizarnos, para que seamos fuertes ante no solamente esta pandemia, sino cualquier otra enfermedad. Si hacemos nuestra parte, tú harás la tuya. Por eso pedimos tu bendición en nuestra salud. Gracias por haber estado con nosotros. Danos un buen descanso esta noche. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que cada oración termina así, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el puente que nos une con el Padre. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por medio de mí. Así que tengan un buen descanso, que Dios me los bendiga mucho. Y el viernes, si es la voluntad de Dios, nos encontramos otra vez. Bueno, que la paz de Cristo esté en sus corazones y un fuerte abrazo como siempre. Hasta pronto.